Ahora pues doy paso al tema de la visión práctica del deudor a cargo del doctor Juan Carlos Urazán de Urazán Abogados. Yo tengo unas preguntas formuladas para cada uno de los tres panelistas que continúan en este webinar. Sin embargo, pues al final vamos a dar un espacio para las preguntas del público a las cuales les estamos haciendo pues seguimiento para poder contestar algunas. Entonces, pues, doctor Juan Carlos, un saludo muy especial. Yo como primera pregunta quisiera formularle cuáles son los criterios para que un empresario sepa que ya es el momento de acogerse a estos mecanismos de recuperación, es decir, qué debe pasar para que un empresario tome la decisión de inmiscuirse en estos asuntos. Muchas gracias, doctora María Cristina. Un reconocimiento nuevamente a la doctora Paula. A ver, yo diría en primer lugar que no sería desacertado afirmar que Colombia hoy está a la vanguardia mundial en lo que a protección empresarial y a empleo se refiere. Fíjense ustedes como países como Perú, apenas hasta hace un mes profirió las primeras normas protectoras. Argentina hasta hace 45 días no tenía ninguna. En México y en Brasil hay una serie de normas aisladas al respecto. Estamos en línea con lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos. Y en buena medida eso es... Y acá hago y aprovecho el momento para hacerle un reconocimiento a la Superintendencia de Sociedades en cabeza del señor superintendente y de su grupo de trabajo, porque han liderado ante el gobierno nacional todas estas iniciativas que han sido consagradas en los decretos a los que hace referencia con precisión además la doctora Paula. Ahora bien, en relación ya con la inquietud formulada, digamos lo siguiente. Comúnmente existe lo que se denominan los síntomas de la preinsolvencia, que ocurre que una empresa o un patrimonio en general empiezan a tener vencimientos respecto a sus principales obligaciones. Entonces, hay retrasos en el pago de los salarios, en el pago de los aportes al sistema de seguridad social, la empresa o el patrimonio tienen que valerse del no pago del IVA para apalancar su operación, hay ya dificultades para atender el pasivo financiero y frente a los proveedores. Ahí ya entonces hay un primer indicio de dificultad empresarial y que si a ello se le suma el presupuesto señalado hace unos minutos por la doctora Paula, consagrado en el artículo 9 de la ley 1116, consistente en que cuando el deudor está en cesación de pagos, habida cuenta de que ha transcurrido más de un término de 3 meses para no cumplir cuando menos 2 o más obligaciones, o que en contra de ese deudor existen procesos ejecutivos o de cobro coactivo inicialmente presentados por 2 o más acreedores, y en cualquiera de los 2 casos, cuando ese pasivo representa no menos del 10% del pasivo total, pues ya digamos está habilitado para someterse a un proceso de recuperación empresarial. En otras legislaciones es una obligación, como en España o en Alemania, que cuando el empresario se encuentra en esa cesación de pagos deban necesariamente acogerse a los trámites concursales. En Colombia es voluntario, pero consideraría que la decisión más responsable y seria de un patrimonio en dificultades es acogerse a los procesos recuperatorios, no solamente en protección de la empresa y del empleo, sino también del crédito. Ahora bien, también quisiera precisar que cuando la compañía ya se encuentra en esta sintomatología, debe reunir a la hora de haber adoptado una decisión, repito, responsable, una serie de documentos sobre los cuales voy a hacer mención específica a 2 por la importancia que ello tiene. Uno es el que corresponde a la memoria de crisis, que igual que el plan de negocio son documentos que deben presentarse para cualquiera de los trámites hoy vigentes en Colombia, pero que impone una serie de tareas fundamentales al empresario y a su grupo asesor. Porque consideramos que cuando no se han detectado con precisión, cuando no se ha hecho un análisis
suficiente respecto de las causas que han motivado las crisis, pues difícilmente se podrá enfrentar. Y para ello es que hay que hacer un uso de lo que es el plan de negocios, en donde se consagren estrategias a corto, mediano y largo plazo que sean realizables, que se puedan ejecutar. Por último, para terminar con esta inquietud, estos son procesos a los que necesariamente se debe acudir de manera transparente, de manera honesta, porque cuando ello es así, un porcentaje muy elevado de los trámites que se adelantan ante la Superintendencia de Sociedades o ante los juzgados civiles del circuito tienen buen éxito. Y en ese sentido, mi recomendación necesaria sería, primero, hacer un análisis preciso de la información, porque aquí no hay lugar a improvisaciones. Acá, estos no son procesos de tipo legal o de tipo contable, son negociaciones económicas que se basan en estrategias reales y serias. Perfecto. Gracias. La siguiente pregunta es cómo saber cuál es la mejor ruta para un empresario. ¿Cómo hace un empresario para saber cuál de las alternativas previstas, digamos, en los decretos es la correcta para su caso en particular? ¿Cómo sé si me voy por acuerdo privado o por negociación de emergencia o tengo que acudir a las cámaras de comercio para el proceso de recuperación o tengo que de una vez irme por liquidación? ¿Cómo saber cuál es la mejor ruta? Muchas gracias. Yo diría que en buena medida la doctora Paula ya tuvo la posibilidad de hacer mención a este capítulo, pero yo diría y reforzaría algunos aspectos. Lo primero es el conocimiento claro y preciso de la información, de la evolución y del desarrollo empresarial como primera medida. Luego habrá que perfilar y conocer muy bien a los acreedores de esa empresa para identificar si es mejor acogerse al proceso ordinario de ley 1116 o acudir a las figuras de mediación, conciliación o de negociación directa. También hay que evaluar cuando la empresa tenga o no procesos judiciales en su contra. Eso en buena medida puede marcar un derrotero de cara a la decisión a adoptarse. En síntesis, el conocimiento de la información de la compañía es lo que permite concluir finalmente cuál debe ser el proceso a seguir. Sin embargo, soy de los que considero y recomiendo que el último camino, la última ratio, siempre en esta clase de decisiones debería ser el acogerse al proceso tradicional de ley 1116 sin que previamente se hagan dos análisis. Uno, que tiene que ver con la evaluación de la viabilidad de la empresa, porque no podemos perder de vista que el proceso concursal en cualquiera de sus variantes está orientado ante todo para empresas y patrimonios viables, entendida la viabilidad como un concepto de tipo económico que básicamente consiste en que ese patrimonio tenga la capacidad de generar ingresos, de generar empleo, de pagar impuestos, etc. Esos son los derroteros desde mi punto de vista que considero son los necesarios y aplicables para tomar decisiones serias y responsables al respecto. Perfecto, doctor Urazán. Desde su experiencia como asesor pues, de empresas en dificultades, ¿cuál considera entonces que es el principal beneficio de acogerse a un proceso de recuperación empresarial? Yo creo que hay múltiples beneficios de cara a lo que es adelantar un proceso de recuperación. Tradicionalmente lo que se ha considerado es que hay varios matices. Uno tiene que ver con los intereses, el papel que juegan los intereses dentro de los procesos concursales. Recordemos que en principio estos no hacen parte dentro del proceso concursal, es decir, solamente jugarían, permítaseme esa palabra, dentro del proceso lo que corresponde al capital de las obligaciones presentadas dentro de los procesos concursales, habida cuenta de que los intereses son objeto de la negociación dentro de los acuerdos concursales, lo cual podría permitir que estos se pactaran en condiciones distintas a las que tradicionalmente aplican para los créditos. Ese sería un primer escenario. Un segundo tiene que ver con que es difícil en Colombia que una empresa pueda desarrollar su objeto social cuando en contra del patrimonio hay medidas cautelares o procesos judiciales en su contra, especialmente ejecutivos y de cobro coactivo. Las normas concursales propenden en buena medida para que esas medidas se levanten y queden a disposición del juez respectivo, habiendo recursos retenidos
estos se devuelven al empresario para que sea utilizado como capital de trabajo. Adicionalmente, el acuerdo tal vez conocido como el mayor es aquel a través del cual dentro de los acuerdos, que es la columna vertebral de todo proceso de reorganización, se pacten las condiciones nuevas y los términos a través de los cuales el deudor va a pagar las obligaciones disciplinadas por los procesos concursales. Y por último, frente a esta inquietud, y desde mi óptica muy personal, consideraría que es tal vez el beneficio más importante para todo patrimonio que se acoge a un trámite de esta naturaleza, y es aquel a través del cual no solamente se utiliza el proceso recuperatorio para la refinanciación de un pasivo, eso, digamos, debe ir acompañado necesariamente de otra serie de medidas en donde irradie absolutamente a toda la empresa. Vale decir, decisiones administrativas, decisiones laborales, decisiones operativas, decisiones de competencia, de fortalecimiento. Creo que necesariamente deberían ser los actores fundamentales dentro de todo proceso concursal, y desde mi punto de vista, repito, este debería ser el gran beneficio de la empresa. Bueno, muy bien. Por ejemplo, para un micro o pequeño negocio, ahorita la doctora Paula lo mencionaba también en su intervención, una peluquería, un almacén de ropa, una tienda de barrio, un supermercado, una ferretería. ¿Cómo podrían este tipo de negocios pequeños aplicar los mecanismos de alivio financiero dentro de un proceso como estos? Perfecto, muy bien. Yo diría que también haciendo mención a los comentarios de la doctora Paula, esta serie de procedimientos hoy en vigor, pues están orientados a proteger en general a todo aquel empresario o patrimonio, independientemente de su tamaño, sea grande, mediano o pequeño. Da lo mismo para un patrimonio pequeño que no pueda atender su operación, el pago de uno o dos trabajadores, que aquel que tiene dificultades para pagar 500 empleados o figuras similares. Bajo ese entendido preciso, desde luego que mi recomendación sería, especialmente para aquellos empresarios mercantiles cuyos pasivos sean pequeños, que tengan un volumen de acreedores mínimo, que acudan a mecanismos de negociación directa, intentando bajo ese concepto llegar a acuerdos favorables que desjudicialicen cualquier trámite. Muy claro, doctor. Muy gracias. Y por último, ¿cómo saber cuándo hay posibilidad de salvar la empresa y no entrar en liquidación? Perfecto, muchas gracias por esa inquietud. Desde mi óptica, igualmente tendría que señalar algo como lo siguiente, y es muy en línea de lo que he venido diciendo, y es el concepto de viabilidad es indispensable, no le debe interesar no solamente a un asesor en insolvencia o a una empresa en dificultades, ni siquiera al mismo juez concursal, que allí o a estas entidades lleguen procesos concursales sin que se haya evaluado con todo rigor el concepto de la viabilidad. Cuando este no está ni aflora dentro del ejercicio empresarial, creo que el mejor de los caminos para evitar un desgaste innecesario a la sociedad en general es aquel a través del cual se acuda directamente a la liquidación judicial. Puesto en otras palabras, cuando se hace la evaluación de la viabilidad, todos estamos hoy sometidos a lo que son las dificultades empresariales. Eso hace también parte de lo que necesariamente es la desmitificación de los trámites de insolvencia, y que finalmente conduce a que, existiendo viabilidad, pensemos en procesos recuperatorios inicialmente a través de mecanismos de negociación directa, y por último, no existiendo la posibilidad de los acuerdos bajo este entendido, ahí sí llegar a los trámites concursales propiamente dichos. Muy claro, doctor Urazán, muchísimas gracias. Ahora en un momento volvemos con usted para resolver algunas preguntas del público, y pues por ahora quisiera invitar pues al doctor Luis Fernando Ramírez Montoya del Grupo Comercial Tolimense para hacerle unas preguntas desde el punto de vista de la experiencia del empresario involucrado en procesos de insolvencia. Un saludo, Luis Fernando.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, doctora Cristina. Y saluda al doctor Juan Carlos y a la doctora Paula. Estoy atento. Bueno, muy bien, Luis Fernando. ¿Qué hizo que tomara la decisión de acogerse a los mecanismos previstos en el régimen de insolvencia? ¿Cuál fue su experiencia? ¿A quién acudió en un primer momento? Bueno, pues lo primero es que uno comienza a ver, obviamente, un agotamiento en la caja, porque cuando los negocios no son, digamos, estables en los precios, como en el negocio que nosotros manejamos, que es avicultura y productos de gran consumo, comenzamos a ver que los créditos no nos los renuevan y comenzamos a ver que la caja va hacia abajo y no tenemos cómo pagar nuestras obligaciones, pues decidimos, aquí hay algo que hacer, hay que parar un poquito el tema del pasivo y decidimos, eh, es mejor parar antes de seguir quedando mal con los compromisos que tenemos. Y eso, uno dice, lo mejor es entrar en una ley 1116, aunque la doctora Paula dijo una cosa muy buena, y es que hay que desmitificar el tema de la ley 1116 o los procesos de insolvencia, porque cuando uno entra en estos procesos, la gente de una vez lo mira uno como feo, ¿no? Creo que uno, y me perdonan la palabra, pero cree, oye, es que se va a robar. Creen que porque uno entra en la ley de la gente roba, no. Y es todo lo contrario. Cuando uno decide entrar a la ley de insolvencia o a todos estos procesos que le doctor, la doctora Paula, es precisamente buscando cuidar no solamente el patrimonio del empresario, sino todo lo que uno tiene alrededor de las empresas, buscando cuidar que a todos los proveedores se les pueda pagar en algunos términos seguramente de mejores plazos y de mejores condiciones, pero que salvemos el negocio, que salvemos el empleo y que podamos seguir generando riqueza en el país. Muy Me bien. preguntan también que a quién acudí. Entonces, obviamente primero fue mi familia. Oiga, tenemos esta situación, ¿cómo lo manejamos? Porque no solamente al empresario, sino a la familia, cuando en caso particular que yo soy el dueño del 100% de mi compañía, pues comienza a afectar a la familia porque igualmente los ingresos se ven también significativamente disminuidos y pueden decirle a los hijos, oiga, es que su papá mire que entró en quiebra. La palabra quiebra siempre está ligada a la ley de insolvencia y entonces lo miro normal y no, familia, va a pasar esto, hay que sentarnos a revisar qué pasa, hacer un análisis muy claro y hemos usado mucho la palabra viabilidad. Indudablemente el que más sabe si el negocio es viable o no, pues obviamente es el dueño, porque tiene una historia de qué ha pasado con el negocio y hay que decir, sentarnos con la familia, llevamos tanto tiempo, lo hemos hecho bien, en qué hemos fallado en algún momento, porque seguramente que uno llega a estos procesos porque algo no se hizo bien. Entonces, primero fue la familia, después buscar una firma de abogados que nos pudiera asesorar no solamente en el tema legal, sino en el tema económico, porque esto solamente los abogados saben mucho de leyes, pero hay que buscar el tema económico, cómo hacerle el quite a los problemas, cómo hacerle el tema de buscar mejores alternativas de la solución económica. Nosotros, en el caso particular, pues buscamos la firma Urazán Abogados, que nos acompaña el doctor, y hemos tenido un respaldo importante, no solamente en el tema legal, sino en el tema económico y en otros tipos de alianzas con ellos. Bueno, muy importante esa apreciación en consideración a que la inmensa mayoría de las empresas en Colombia son empresas de familia. Muchas gracias. Desde su experiencia, ¿usted siente que los mecanismos dispuestos en el régimen de insolvencia, sí, en efecto, permitieron la subsistencia de su empresa? Sí, la doctora, nuevamente Paula, ha sido hoy muy amplia en todo este tema. Creo que no solamente lo que ya estábamos como ley de insolvencia, sino las nuevas leyes que sacó el 560 y el 772, que han hecho que se puedan agilizar un poquito más los procesos. En el caso nuestro, como lo dijo ya Claudio, el proceso nuestro es un proceso menos grande. Pero estas nuevas leyes que han sacado el gobierno deben agilizar mucho a pequeñas compañías, ¿cierto? El que hablamos de la peluquería, el de pequeños mercados, en que se acerquen realmente a ver si ellos creen que ese negocio es bueno y es viable, manténgalo. 1, 2, 3 empleos hay que tratar de mantenerlo porque hay que buscar que el país siga operando y creo que la ley en general aborda todo. Yo diría que hay solamente una cosa y es que en este caso nosotros tenemos un tema de leasing particularmente. Mi compañía hizo unas inversiones muy grandes, alrededor de 15.000 millones de pesos en los últimos 3 años, y hizo inversiones. Tal vez el error mío fue hacer inversiones a corto plazo. En el negocio en que estamos nosotros se requieren inversiones en activos fijos productivos muy altos, y hice inversiones a corto plazo en leasing. Y el leasing no era organizable.
Entonces, en momentos coyunturales como lo que estamos pasando, el de la pandemia, donde los precios de los productos se caen incluso por debajo del costo de producción. Ayer les decía, mire, los productores de naranja del valle de mandarina están botando la mandarina. Hemos visto la papa. En el caso de los huevos particularmente, llevamos 2 meses vendiendo huevos por debajo del costo de producción. Obviamente estamos perdiendo plata. Entonces, pero ahorita que hay unos gastos administrativos como el caso de los leasing, que no son reorganizables y hay que pagarlos. Yo diría que el único que podríamos tratar de mejorar es ver si pudiéramos meter los leasing también en un tema reorganizable o de poder sentarnos con ellos y decir, oigan, venga, paremos los contratos, esperemos un tiempo, ¿sí? No los votemos en los procesos si son de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta categoría, sino paremos el proceso un año, corramos el contrato un año y sigámoslo. ¿Sí? Si no es que no lo podemos meter, pero diría que lo único que nos faltaría ahí sería tratar de meter un poco los leasing para que en estos baches de precios tan bajos no tengamos que incumplir ese gasto administrativo que hoy eventualmente lo podemos estar incumpliendo. De resto está todo completo. Muy importante. Y finalmente, ¿usted qué consejo le pudiera dar pues a todos esos empresarios que hoy no han tomado en consideración estas alternativas? ¿Qué consejo les pudiera dar para tomar la decisión de implementar? Bueno, lo primero, pues hay, como dijo la doctora Caula, lo mejor de la insolvencia es tratar de no entrar, ¿no? Como dicen con el COVID-19, lo mejor de la cuidado intensivo es no llegar a los cuidados intensivos. Mira que hay que hacer muy bien los planes de inversión para uno tratar de no llegar a momentos de iliquidez. Porque a usted lo que lo lleva a esto es un problema de iliquidez. Uno llega a esto, es más complicada la caja que el PIB. Uno puede perder plata, pero mientras tenga como pagar a los proveedores, usted se mantiene. Entonces, hacer muy bien los planes de inversión, lo primero. Lo segundo, pero si usted evidentemente por algún error o por algún tema de mercado le cambió la situación, trate de hablar con la gente antes de entrar a la ley de insolvencia. ¿Y por qué? Porque normalmente cuando uno entra a la ley de insolvencia es porque el cliente no tiene plata. Y cuando tú haces la solicitud y paras los pagos, entras sin un peso. Y ojalá no se dejen embargar antes. En el caso particular, yo duré un año largo con las cuentas embargadas, casi 1 año y medio. Mi compañera, una compañera que factura cerca de 3.000 pesos mensuales, ¿te imaginas cómo es recuperar el dinero en cuentas que no son de la compañía? Entonces se vuelve un desgaste. Pero el primero hay que tratar de no dejar llegar a la insolvencia. Lo segundo es tratar de que antes de entrar eso, hablar con los proveedores estratégicos, decir, oiga, tengo esta situación de liquidez, hagamos un pare, pero necesito que usted me siga atendiendo con algún tipo de crédito para no parar totalmente, porque no hay otra fuente de ingreso. Y lo otro, adicionalmente, pues es tratar de que los proveedores le sigan apoyando en ese proceso, y eso es mejor hacerlo con 4 o 5 proveedores estratégicos que tenga uno normalmente. En el caso mío, logré el apoyo de 4 proveedores importantes que me siguieron dando el apoyo, me siguieron dando el oxígeno, y ahí estamos. De manera que lo importante es no llegar a dejar la caja seca y que no se dejen embargar. No entren con cuentas embargadas. Con cuentas embargadas, lo dijo la doctora ahorita, y hay una facilidad con la nueva ley de que se puedan levantar más rápido los procesos jurídicos, porque eso se tarda muchísimo en que los juzgados respondan a la super autorice, y como te digo, es muy complejo manejar una compañía en ley de insolvencia sin crédito con cuentas embargadas. Adicionalmente, apoyar a que el sector financiero desmitifique también el tema de que lo que estamos en ley de insolvencia no somos viables. Estamos ahí es porque o hicimos una mala planeación financiera seguramente, y que tenemos la capacidad de seguir produciendo, de seguir generando riqueza en el país, de seguir generando empleo. Me imagino que una de las formas de poder generar ese oxígeno con sus proveedores fue negociar los plazos. Bien importante. Sí, eso, negociar los plazos, pero en el caso mío, por ejemplo, tengo un problema importante al cual le debía casi 3.000 millones de pesos, pero le compro 15.000 millones al año. Entonces el proveedor dijo, hombre, pues yo prefiero que usted siga vivo porque me compra 15.000 millones al año, le sigo dando crédito, pero es el proveedor que más me interesa que yo siga adelante, en el caso de la agricultura. Muy importante. Sí. Luis Fernando, mil gracias por compartir su experiencia con nosotros. En este momento quisiera invitar a la doctora Jael Antonia Gómez para que hablemos un poquito desde la visión práctica del acreedor. Como les contamos, la doctora Jael Antonia Gómez es apoderada de acreedores en algunos procesos
y yo quisiera preguntarle a ella si yo, por ejemplo, soy un proveedor o prestador de servicios y uno o varios de mis clientes entran en estos procesos, ¿cómo me entero de su decisión? ¿Cómo me puedo hacer parte? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, doctora María Cristina, a todos los conferencistas y a los panelistas. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, realmente los procesos de insolvencia están diseñados para ser públicos. Cuando se trata del proceso ordinario establecido en la 1116 y una vez es admitido el concurso de acreedores, el deudor tiene la carga procesal de informar absolutamente a todos los participantes de su operación económica de esa solicitud de admisión admitida, válgame la redundancia, por el juez que sea juez del concurso. Entonces, en ese orden de ideas, en el proceso 11 y 16, en el ordinario, una vez admitido, el deudor tiene que comunicar de esa apertura a cada uno de sus acreedores para que estos, si a bien lo tienen, participen en el concurso, informen de su cuantía, de la cuantía de su acreencia e informen también del concepto y de la, digamos, de la forma en que debería graduarse y calificarse esa obligación. Ahora, en el tema del 772 y en el 560, si bien es cierto, también existe la misma obligatoriedad para el deudor, pues también nace una carga procesal para este acreedor de participar activamente y de informar la cuantía de su acreencia, y como es un proceso diseñado para tan corto plazo, tienen hasta 5 días antes de la primera audiencia para objetar o comunicar sobre su acreencia. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué ocurre si un deudor decide negociar acuerdos de reorganización en una categoría en la que yo como proveedor o prestador de servicios no me encuentro, ya que pues es una posibilidad de que se hagan acuerdos por categoría? Bueno, ahí que hay que hacer una diferencia y eso es importantísimo que se tenga en cuenta. En el proceso ordinario 1116, el acuerdo tiene que ser general. El acuerdo no puede vulnerar el derecho a la igualdad de todos los acreedores. Y en eso tenemos que ser muy claros. La prelación de créditos establecida en el Código Civil colombiano tiene que respetarse. Y el acuerdo tiene que ser compartido y tiene que ser votado por la mayoría. Y hay unas reglas en las categorías que tienen que votar. En el 772 ya sí es distinto. En el 772 el deudor puede negociar con una clase o una categoría particular de su acuerdo. Y los otros acreedores que no participaron en este acuerdo en el 772 siguen común y corriente, como se pactó su acreencia inicialmente o como se pactó inicialmente su obligación con el deudor. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Muy bien. Y finalmente, doctora Antonia, ¿existe algún mecanismo que permita subir en el orden de prelación ciertas acreencias dependiendo de si el negocio continúa o algún mecanismo que permita eso? Esa es una magnífica pregunta, doctora María Cristina. Miren, yo quiero hacerles un preámbulo antes, y es que el proceso de insolvencia para un deudor digamos, es una herramienta magnífica en la medida que cuente con el apoyo de sus acreedores, en la medida en que cuente con el apoyo de todos sus proveedores para que pueda salir adelante. Y en efecto, desafortunadamente el Código Civil colombiano marca en la última clase, cuando no tiene otro tipo de garantías, al proveedor, al que realmente es el que le tiene que dar el oxígeno a la empresa. Y en efecto, la ley en eso es sabia, consagró una posibilidad para que aquel acreedor o proveedor que no tenga de alguna manera una garantía o una especialidad que lo suba de clase, lo pueda usar. Y es el artículo 41 de la ley 1116, en donde hay una prerrogativa de la vulneración de la prelación legal de créditos, pero bajo unos supuestos. Lo primero es entender que lo más importante es el salvamento de la compañía como unidad de explotación económica, como una fuente activadora de la economía nacional. Eso es lo primero. Y el acreedor tiene que darle todos esos beneficios a la compañía para que pueda ésta superar su situación de crisis. Y obviamente se dan otras prerrogativas que hay que tener en cuenta, pero sí existe la vulneración de la prelación legal de crédito para todo acreedor y todo proveedor que la apoye la compañía en su recuperación.
Bueno, perfecto. Mil gracias. Yo creo que voy a dar paso a las preguntas del público. Ha habido varias, voy a tratar de escoger algunas, entonces le pediría en principio al doctor Urazán que nos ayudara con las respuestas y eventualmente pues a los demás panelistas. Voy a empezar a chequear acá. Encuentro, hay varios comentarios. Está esta de Natalia Echeverry, que dice, para empresas que participan en licitación, entrar en proceso de recuperación lo limita a seguir licitando. Doctor Juan Carlos. Muchas gracias por esa inquietud. No, en principio no tendría por qué haber ninguna limitación para una empresa que participe en licitaciones y de esta clase de negociaciones, porque no podemos perder de vista bajo ningún presupuesto que las normas consagradas en la Ley 1116, en el Decreto 560 y en el 772 están orientadas a proteger y a salvaguardar empresas viables. Bajo ese preciso entendido, flaco favor se le haría a una empresa que se acoge a estos trámites, coartándole la posibilidad de lo que contrariamente debe ser el fin del proceso, que ésta pueda generar recursos para atender el pasivo generado. Bajo ese entendido, la respuesta sería, con toda la precisión, que no existen esa clase de limitantes. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Aquí Clemencia Marín hace varios comentarios, entre ellos las inconsistencias con las facturas de los acreedores se deben enviar a la superintendencia para que sean aceptadas por el deudor las obligaciones antes del acuerdo. Y manifiesta también que los acreedores de quinta categoría tienen solo las audiencias. No sé si hay algo que decir al respecto frente a esos comentarios. Yo diría varias cosas al respecto. Lo primero es que ese punto que hace alusión a las facturas, por la forma como viene la pregunta, versaría por lo siguiente. Es obligación del deudor, con soporte en su contabilidad, relacionar absolutamente a todos sus acreedores, indicando la cuantía y la naturaleza del crédito. Cuando quiera que haya discrepancias, cuando quiera que haya diferencias en torno a esos valores, ahí le asiste una carga a ese acreedor de presentar los documentos cuando quiera que no esté conforme con el valor asignado. Entonces, esa podría ser una situación en donde se discutiría el pasivo frente a esa acreencia en particular a través de una objeción. En primera instancia, las normas lo que propician cuando quiera que ocurren situaciones como esta es que internamente, vale decir, entre el deudor y ese acreedor objetante, se pongan de acuerdo frente al valor. Cuando ello no ocurre y se mantienen, persisten las diferencias, será el juez respectivo, el juez concursal respectivo, en las conocidas audiencias de resolución de objeciones, la que finalmente dirima e indique cuál es el pasivo definitivo frente a esa controversia. Perfecto. Por su lado, Carlos García pregunta, ¿por qué en el procedimiento de recuperación no entra en liquidación en cámaras, pero en el procedimiento de reorganización abreviado sí entra en liquidación? ¿Cuál es la diferencia en causas y efectos? Bueno, yo creo que puedo responder esa pregunta, en efecto, porque recuerden que el procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio es un procedimiento extrajudicial y por lo tanto no se le dan esos efectos como pasaría, por ejemplo, en un proceso judicial donde la consecuencia por ley sería la liquidación. Y eso también parte un poco de la idea de generar un espacio donde los deudores se sientan tranquilos de que si fallan no va a tener una consecuencia tan agresiva, sabiendo que esto es como buen extrajudicial, que es un paso antes de tomar una decisión tan importante como solicitar ante el juez, pues digamos, cualquier procedimiento de reorganización o de liquidación. Eso realmente es la respuesta. Listo, mil gracias, Paula.
Clemencia hace otras 3 preguntas, no las puedo proyectar al mismo tiempo, pero pregunta si las inconsistencias presentadas al deudor se pueden mandar a la superintendencia y pues, por qué medio o a qué correo. Bueno, en efecto, eso depende del tipo de proceso que se esté estableciendo, pero, digamos, para el proceso de recuperación, perdón, para el proceso de negociación de emergencia, tienen que estar dirigidas directamente al deudor y se las tienen que radicar pues al deudor de manera directa. Para los casos de reorganización empresarial o liquidación, generalmente lo que debe hacer el deudor es presentarlas directamente al auxiliar de justicia. Nos las pueden enviar a nosotros también a través, en este momento tenemos muchas, digamos, medios disponibles para la presentación. Uno de ellos es a través del correo electrónico de nuestra entidad, que es webmaster@supersociedades.gov.co, y a través de la baranda virtual que se encuentra en nuestra página principal de la superintendencia van a poder conocer los estados, los traslados y los avisos, que son todas las actuaciones que se adelantan en los procesos de insolvencia en tiempo real. Es decir, que todos los días van a salir notificadas o anunciadas cosas referente a los procesos de insolvencia. Clemencia también pregunta si los acreedores litigiosos tienen derecho a voto. Bueno, y sí le cedo la palabra al doctor Urazán. Bueno, si me permiten. La doctora Antonia, adelante. Bueno, si me permiten, yo puedo contestar esta pregunta. En efecto, los acreedores de naturaleza litigiosa no tienen participación política en el concurso porque está en debate precisamente la cuantía de la obligación y muy posiblemente el concepto de la obligación, que es la que le da la clase o la categoría para participar en el acuerdo. El artículo 25 de la ley 1116 establece claramente qué pasa con estos procesos de naturaleza litigiosa cuando sean resueltos en contra de la empresa en concurso. Y básicamente lo que dice el artículo y la norma es que una vez resuelto y ejecutoriada la decisión del juez que determine, por ejemplo, una obligación en contra del deudor en insolvencia, se reconocerá y se pagará en los términos en que se reconoció a esa clase de acreedores. Pero si en la medida en que sean litigiosos y mientras estén como litigiosos no tienen participación política en el acuerdo. Muy bien, y finalmente pregunta Clemencia, que esta pregunta me parece bien importante, la reducción del IVA, como el beneficio tributario que se establece en el proceso de reestructuración, ¿cómo se factura? La reducción del IVA que se establece en proceso de reestructuración, ¿cómo se factura? Realmente no entiendo la pregunta. A ver, en el IVA o el impuesto a las ventas en todo proceso de reorganización debe reconocerse hasta el día inmediatamente anterior a la iniciación del proceso. Lo que se genere con posterioridad, tanto en impuestos como en gastos, como en costos de la compañía, se consideran gastos de administración y deben ser pagados cumplidamente. De hecho, ese es uno de los elementos que le da la viabilidad a la compañía, que pueda asumir. Si, por ejemplo, la admisión a un concurso de acreedores o la apertura de un proceso de acreedores se da en la mitad de un periodo de IVA, hasta el día inmediatamente anterior se liquida el IVA. Y si ese IVA nos da en contra de la compañía, pues por supuesto se gradúa y se califica en la clase a la que corresponde, es decir, en la clase para fiscal, primera clase. Y supongo que en la tarifa... Sigue, perdón. No, sigue, qué pena. No, y que supongo que en la tarifa definida, lo que pasa es que como el decreto 560 trae unas medidas de alivio tributario importantes en cuanto a reducción de tarifas y demás, creo que la pregunta estaba enfocada también a eso, pero pues la respuesta está ok. Ana Parra pregunta, buenos días, y las que son pymes, pero que tienen un poco más de los 5.000 salarios mínimos en activos, ¿no podría acceder al procedimiento abreviado? ¿Qué opción tienen ellos para poder hacer un proceso de reestructuración, ya que la empresa no tiene flujo de caja? Los que están un poquito más arriba del límite.
Claro, bueno, no, y esto es una pregunta muy interesante porque es importante que ustedes tengan en cuenta que si está un poquito arriba del límite, igual va a poder acceder al procedimiento de reorganización usual que establece la ley 1116, no va, digamos que va a tener ese régimen como principal, así que no va a quedar desprotegido. Simplemente que pues son procesos muy similares, simplemente que el de pequeñas insolvencias pues es más corto, pero va a tener los mismos efectos, las mismas consecuencias, los mismos beneficios, así que no se asuste, señora Ana, que puede acceder al mecanismo sin problema. Muy bien, muy importante. Este comentario de César Augusto Díaz Medina manifiesta que una empresa que está hace 5 años en reorganización empresarial y nuevamente cae en incumplimientos a raíz, primero pues de las dificultades que ocasionó el cierre de la vía Villavicencio y pues ahora todo el tema del tratamiento de la crisis del COVID. En ese caso, consulta, los accionistas podrían proponer que cada uno tomara, que tiene un porcentaje dentro de la sociedad, las deudas que se tienen en un 100% se puedan dividir entre los accionistas proporcionalmente para que uno pague lo que le corresponde. La redacción está un poco clara, pero no sé si alguno pueda responder, darle respuesta a esto. No sé, doctor Urazán, ¿usted cómo lo ve? Sí, digamos que la pregunta tiene diversos componentes. Lo que sí podría yo señalar al respecto es esto. Evidentemente, una empresa puede estar en un proceso de reorganización empresarial, puede haberse agudizada por la situación actual motivada por el COVID-19. Puede igualmente presentarse una situación en donde una compañía ya esté en ejecución de su acuerdo de reorganización y que también tenga mayores problemas hoy para cumplir con las obligaciones pactadas dentro del acuerdo, motivada precisamente en las actuales circunstancias. Para estas compañías, digamos, el régimen contempla, o los regímenes contemplan diversas alternativas. Se protege a una empresa que hoy esté en ejecución de su acuerdo, habida consideración de que se permitía que, a manera de ejemplo, vencidas relacionadas con el acuerdo, estas no fuesen motivo de incumplimiento, verbigracia. Las obligaciones que correspondían a los meses de abril, mayo y junio dentro del acuerdo, dentro de la ejecución del mismo, podían postergarse para efectos de pago sin que para ellos se declarase un incumplimiento. Ahora, visto la inquietud desde la óptica presentada, me parecería a mí que también da cuenta de que los accionistas de una compañía, desde luego, pueden inyectarle recursos a la empresa. ¿Quién mejor que ellos como apoyo, como fortalecimiento de lo que es la unidad empresarial? Ya lo que habría que revisar con algo más de detenimiento, desde luego, es verificar si esos ingresos o esos aportes que se permitan dar los accionistas van orientados hacia el pago de acreencias ya reconocidas o si es para fortalecer la operación de la compañía. Repito, esto digamos lo que podríamos señalar en torno a esa inquietud. Muy bien. Pregunta Juan Carlos Albarracín si los leasings son embargables. A ver, los leasing tienen un tratamiento especial dentro de los procesos concursales. Aquellas obligaciones no atendidas hasta el momento de la admisión concursal se disciplinan y se atienden en los términos que se pacte dentro de los respectivos acuerdos. Con un ejemplo respaldaré lo que acabo de señalar. Una compañía tiene y funciona dentro de una bodega que bajo la condición de leasing ha sido contratada y con determinada entidad financiera. Al momento de ser admitida, presentaba frente a ese caso 3, 4, 5, 10 cánones vencidos que puedan ser o equivaler a 200 millones de pesos. Pues esa será la parte que deba considerarse dentro de un acuerdo para efectos de pago. Pero aquellos cánones que se generen a partir de la admisión, que se conocen comúnmente como los gastos de administración, se deben atender en los términos y condiciones que se vayan causando.
Perfecto. Muy bien. Esto pregunta César Augusto Díaz sobre si ha salido una línea de crédito específica para las empresas que ya están en reorganización empresarial. Esta me permito contestarla yo y de pronto la doctora Paula me complementa. Nosotros desde FENALCO, de hecho, le dijimos al superintendente y hemos insistido en la importancia de crear una línea de crédito específica precisamente para las empresas que están en estos procesos. Sabemos que la Super y el Ministerio de Comercio pues han venido haciendo gestiones, no sé hasta qué punto hayan avanzado, pero al momento que yo sepa no existe. Sin embargo, y pues también aquí me echo una cuñita y como conocedores pues del difícil acceso que algunos empresarios, especialmente pequeños y micros, han tenido a los recursos que se han puesto a través de la banca tradicional. FENALCO lanzó hace unos pocos días la línea de crédito Emerge. Es importante que revisen y chequeen la página web de FENALCO y ahí les sale toda la información. No sé, doctora Paula, si usted nos tenga algo que contarnos frente a eso. Bueno, en efecto, sí se está trabajando. Eso pues no es directamente una competencia de la Superintendencia de Sociedades, pero lo cierto es que sí estamos siendo un puente para lograr algunas alternativas. No obstante, ya hay unas líneas de crédito, no precisamente para las sociedades en insolvencia, sino para todas aquellas que estén afectadas por esta situación actual. Adicionalmente hay, y seguramente se lanzará muy pronto, hay algunas iniciativas de Bancoldex y Fiducoldex dirigidas específicamente para apoyar a las empresas que no han confirmado su acuerdo o que han confirmado su acuerdo. Digamos, hay dos productos importantes, entonces seguramente los van a estar presentando prontamente, así que eso puede ser una solución. Perfecto. Perfecto. Carolina Ríos dice, las empresas a veces se les pasa a comunicar a sus acreedores lo que va sucediendo en el proceso. ¿De qué manera? Imagino que desde el punto de vista de acreedora se puede enterar un proceso si no es por intermedio de la empresa. Bueno, básicamente todos los acreedores y todos los interesados en los procesos de insolvencia, cuando se trata, por ejemplo, de los procesos ordinarios, tienen toda la facultad y toda la disponibilidad de acudir a la baranda virtual de la Superintendencia de Sociedades, donde tienen una plataforma supremamente ágil y fácil de acceder a ella para revisar vía, digamos, electrónica los procesos concursales. Pueden acceder por la plataforma de la Superintendencia de Sociedades directamente al proceso. También diariamente pueden monitorear todos los estados que saca la Superintendencia respecto a las decisiones en donde allí se publican respecto a los procesos concursales, pero adicionalmente hoy todas las empresas en insolvencia y desde que entró en vigencia el decreto 991, tanto los promotores como las empresas en insolvencia tienen la particularidad de tener que publicar en sus páginas web o en sus blogs virtuales todo lo que acontece en el proceso concursal. Tanto el promotor, cuando es un auxiliar de la justicia, o cuando el representante legal de la sociedad es designado como promotor. Ahí pueden acceder permanentemente digamos, a los procesos y pueden monitorearlos. Esa es una obligación desde el decreto 991. Los auxiliares de la justicia, además, tenemos la obligatoriedad de tener un blog virtual en donde colguemos absolutamente todas las, digamos, discusiones que se dan en un proceso concursal, los avances que se dan en el proceso concursal. Digamos, todas las actuaciones que en el proceso concursal se den y las decisiones del juez, hay que publicarlas. Y para que tengan en cuenta, es deber de todo acreedor y es deber de todo, digamos, interesado en una compañía y en su recuperación, estar permanentemente acudiendo a estas plataformas para monitorear el avance de los procesos concursales. Bueno, muy bien, doctora Antonia. Yo lamento informarles a los espectadores que nos están diciendo que ya se nos acabó el tiempo. Vamos a las preguntas que hicieron falta, que fueron varias, vamos a tratar de recuperarlas y de alguna manera ver si es posible darles algún tipo de contestación y ya miraremos pues la forma de hacerlo a todos. De verdad, mil gracias por acompañarnos en este espacio. Espero pues que quienes lo hayan visto hayan podido tener un poco más
de claridad frente a estas medidas y un saludo especial para todos y que pasen un buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias.